Capítulo 31. Das corrió cogido de la mano de su padre, tirando de él. Detrás de ellos, la antigua ciudad había empezado a derrumbarse, plegándose sobre sí misma como si alguien hubiera tirado los soportes que la mantenían en pie. Peor aún, el estruendo había comenzado a propagarse, enviando temblores y réplicas que se propagaban a través de la red de pozos mineros que perforaban la mayor parte de la zona circundante. El suelo bajo ellos se estremecía y temblaba mientras corrían. Das sabía que los pozos de las minas podían empezar a hundirse en cualquier momento, lo que significaba que todos serían engullidos por la enorme ola de destrucción que se extendía desde la ciudad moribunda. «Deprisa, papá», gritó, pero sus palabras se perdieron bajo el estruendo de las rocas que se desplomaban. Delante, Dietrich corría a la cabeza, con Mitik a pocos pasos. Se dirigían a la nave de los exploradores, estacionada en la refinería que podía ver en el horizonte, con sus altos pórticos metálicos como dedos distantes. Das solo esperaba que llegaran a tiempo. Echó un vistazo atrás y se animó al ver a los 3 Jedi corriendo en fila hacia ellos. Todos habían conseguido salir. Fusto. El suelo detrás de los Jedi se doblaba, agitándose como una sábana mientras una ola de roca astillada se elevaba hacia una enorme cresta. Das clavó los ojos en el horizonte y corrió con todas sus fuerzas. «Ovik». La unidad de comunicaciones se activó con un urgente chirrido de estática. Ovik ya estaba de pie, mirando por la mirilla mientras el suelo alrededor de Umberfall empezaba a temblar violentamente. Mientras observaba, los cimientos de uno de los pórticos metálicos cedieron, la piedra bajo sus pies se abrió y dejó al descubierto los túneles mineros que había debajo. La torre se desplomó y chocó contra su vecina con un terrible estruendo. Pulsó el receptor del comunicador. «¿Dietrich?» Su respuesta llegó en medio de una serie de respiraciones agudas. «Ovik, enciende los motores. Vamos, todos, y tenemos prisa». Sonaba desesperada, como si estuviera corriendo. «¿Estás bien?» Las minas eran una trampa. Rooper y los otros. Todos estamos bien, Ovik. O lo estaremos, si preparas la nave para despegar. Las manos de Ovik ya bailaban sobre los instrumentos de vuelo de la nave. «Estoy en ello». «¿Y Ovik?» «Sí. Abre las puertas de la bodega de carga. No tendremos tiempo para detenernos». El comunicador se apagó justo cuando otra de las torres del pórtico gimió y se derrumbó, abriéndose el suelo para tragársela entera. «B-2», dijo X-9B siniestramente. Ovik respiró hondo y soltó el aire. ¿Qué estaba ocurriendo ahí fuera? En el área médica de la Umberfall, Rijik sintió que la nave se tambaleaba mientras el mundo entero parecía inclinarse hacia la izquierda. Esos idiotas. Lo estaban estropeando todo. ¿Estaban destruyendo las minas? ¿Las volaban? ¿No se suponía que los Jedi debían ayudar a la gente? En vez de eso, iban a matarlos a todos. Y peor aún, iba a perderlo todo. Esos 3 contenedores de minerales en bruto se venderían por millones de créditos. Era todo por lo que había estado trabajando. Su legado final, antes de que la maldición del minero acabara con él. Había sacrificado la vida de toda esa gente. Ahora era el momento de recoger su recompensa, no de morir en una celda o atado en la parte trasera de una nave de la República mientras el mundo se acababa a su alrededor. Miró los cables que le ataban las muñecas. La vista se le nubló. ¿Eran las secuelas de la descarga que le había dado el droide? ¿O era? No. No puede ser. Todavía no. Torció el cuello para mirar alrededor de la bodega. No había rastro del médico ni del droide. Esta era su única oportunidad. Tenía que salir y salvar su inversión. No permitiría que acabara así. Se llevó las manos a la boca y empezó a roer frenéticamente los cables, ignorando el sabor a sangre fresca, y algo más, algo aceitoso y crujiente, mientras los cables expuestos se clavaban en sus labios. Ya casi habían llegado. Rooper pudo ver la Umberfall posada en la plataforma de aterrizaje en medio de la refinería que se derrumbaba, con la puerta de la bodega abierta y los motores rugiendo. Detrás de ellos, el derrumbamiento de la antigua ciudad estaba casi completo,
pero las ondas de las réplicas estaban desgarrando miles de años de pozos mineros, haciendo que la superficie del planeta se combara y se desplazara, cayendo bajo cada paso apresurado. Si no fuera porque la fuerza los empujaba hacia adelante, Rooper sabía que ella y los demás Jedi habrían sido engullidos entre aquellas rocas agitadas mucho antes. Delante de ella, Dietrich, Mythic, Das y Spence se acercaban a la nave. Unos pasos más. Era todo lo que necesitaban. Vamos a lograrlo. Vamos a... Vio movimiento por el rabillo del ojo. Algo oscuro y alto y... El corazón de Rooper se estremeció. Oh, no. Una de las criaturas había escapado y se acercaba a Das y Spence. El padre y el hijo estaban tan concentrados en alcanzar la nave que ni siquiera la habían visto venir. Das. Das. Bramó Rooper, pero su voz era solo un susurro comparada con el rugido de la roca desgarrándose. No había nada que pudiera hacer. No había forma de alcanzarlos. A tiempo. Rijik no podía creerlo. El estúpido médico había dejado abiertas las puertas del hangar. Morderse las ataduras de las muñecas había resultado sencillo, aunque doloroso, y una vez libre había podido desatarse los tobillos en cuestión de instantes. No se había molestado en coger un arma o enfrentarse a Ovik. No había tiempo para eso. Pero tampoco esperaba poder salir de la nave como si nada hubiera pasado. Se encogió de hombros, escupió sangre, parecía extrañamente arenosa, y se apresuró a bajar la rampa hacia la fría penumbra. Sentía las piernas extrañamente pesadas y la visión de su ojo derecho seguía siendo borrosa, como si mirara a través de 1000 ojos a la vez. Pero estaba vivo. Eso era lo único que importaba. El ruido era increíble, como si el propio Gloam estuviera gritando, como si el planeta se estuviera muriendo y su cuerpo se agitara mientras intentaba desesperadamente aferrarse a la vida. El suelo se movía como la superficie de un lago en medio de una violenta tormenta, inclinándose hacia un lado y luego hacia otro, resquebrajándose y cayendo en todas direcciones. Por primera vez, Rijik se preguntó si, después de todo, su plan de huida había sido la decisión correcta. Pero entonces, ¿de qué otra forma iba a conseguir sus créditos? Pisó el tembloroso suelo justo cuando un grupo de personas se precipitaba hacia él desde el caos. Mythic estaba allí, así como la mujer de la República, Dietrich, junto con otros 2 humanos que no reconoció. Vio que Mythic le miraba con los ojos muy abiertos. Levantó la mano para señalarle. Su boca se movía mientras gritaba algo incomprensible bajo el ruido de los túneles que se derrumbaban, probablemente alertando a los demás de su huida. Bueno, él no se iba a quedar para eso. Dio un paso tambaleante, pero sus piernas no parecían querer responder. Se miró los pies, que permanecían firmemente arraigados al suelo. Frunció el ceño. ¿Por qué no hacían lo que se les decía? Volvió a intentarlo, pero sus piernas seguían negándose a moverse. Rijik sintió un repentino ataque de pánico. Pudo ver que los extremos de los dedos de sus pies habían empezado a separarse y que las puntas de unas brillantes garras negras emergían, empujando dolorosamente a través de la piel rota. A su alrededor, la sangre parecía oscura y extraña, más como pequeños cristales negros que... Oh, no. Esto no. Ahora no. Estaba ocurriendo. Lo sintió, como si un frío abrazo se estrechara en su interior, como si algo distinto a él empezara a tomar el control de su cuerpo. Los minerales. La maldición del minero. Estaba empezando a transformarse. En uno de ellos. Abrió la boca, pero el grito no salía. Y entonces lo vio. El monstruo saliendo de la oscuridad, saltando hacia él, con los colmillos desnudos. Y el único pensamiento que pasaba por su cabeza era: ¿qué pasa con mis créditos? Rooper vio con horror cómo la criatura se abalanzaba hacia Rijik, que inexplicablemente había salido corriendo de la nave y luego se había quedado congelado en el sitio, directamente en su camino. Algo le estaba pasando al Katikot. Su cuerpo se sacudía, con las alas desplegadas y agitadas, como si estuviera librando una especie de batalla interna por la supremacía de su propio cuerpo. Tenía el rostro sumido en un gruñido aterrorizado y un ojo se le había desorbitado, negro y brillante, para parecerse a los brillantes ojos muertos de los monstruos. Era la maldición del minero,
Los minerales que habían infestado su cuerpo comenzaban su terrible transformación. Rooper se estremeció. Era demasiado horrible para contemplarlo. Pero tal vez aún había tiempo. Tal vez Rijik todavía podía ser salvado y llevado ante la justicia. Los demás se habían detenido al pie de la rampa, mirando con horrorizada fascinación. Das apartaba los ojos. Silandra, Rock y Rooper se acercaban a ellos. Los sables láser de Rooper se encendieron. «Vamos», bramó, girándose hacia Rijik y la criatura. «Yo os cubriré». «Rock», dijo Silandra, «llévalos a la nave». Apareció junto a Rooper, con el escudo levantado y el sable láser en la mano. Su expresión era sombría, decidida. Detrás de ellos, Rock subía a los demás por la rampa. El monstruo se detuvo ante la forma torturada de Rijik. Levantó la cabeza y olfateó el aire inquisitivamente a su alrededor y luego, con un gruñido, giró la cabeza y miró a los dos desafiantes Jedi. Los motores de la nave rugieron cuando la Umberfall empezó a elevarse lentamente de la plataforma de aterrizaje. Rooper apretó con fuerza las empuñaduras de su sable láser. Y entonces la criatura se dio la vuelta y se alejó. Rijik la vio marchar, con el dolor y la confusión nublando sus facciones. Lo había reconocido como uno de los suyos. Por un momento, Rooper observó cómo se alejaba tambaleándose en la oscuridad. Luego dio un paso hacia Rijik. Más cerca, pudo ver el tormento grabado en su rostro. Se le veía aterrorizado. «Ayúdame», murmuró, y las palabras parecieron costarle hasta el último gramo de lucha que le quedaba. Se dobló por la cintura, chillando de dolor. «Claro que ayudaremos», dijo Rooper, apagando su sable láser y corriendo a su lado. «Somos Jedi». Se acercó, rodeó con el brazo los hombros encorvados de Rijik y lo abrazó con fuerza. Su cuerpo estaba caliente al tacto. Obik tendría que trabajar rápido para ayudarlo. Si es que era posible. «¿Lista?», llamó Silandra. Ya se estaba volviendo hacia la nave que se elevaba. Rooper asintió. «Listos». Saltaron, usando la fuerza para impulsarse hacia la rampa de abordaje mientras la nave empezaba a inclinarse. Se deslizaron en la bodega, Rooper aún abrazando a Rijik mientras Dietrich, que claramente había encontrado el camino hacia los controles de vuelo, alejaba la nave de la devastación. A su alrededor, la refinería se replegaba sobre sí misma, pórticos y torres se derrumbaban a medida que el suelo se abría en todas direcciones. La Umberfall giró en tirabuzón, ganando velocidad a medida que sorteaba los travesaños caídos, las estaciones de acoplamiento desplomadas y los tanques de almacenamiento doblados. Y entonces se alejaron, volando lejos de los escombros y hacia la atmósfera, dejando atrás Gloam y cualquier cosa monstruosa que lo hubiera habitado alguna vez.